Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente, miércoles 9 de junio, año 2021, en esta cuarentena que los días de semana es un poco más light que los fines de semana, ¿no? Les digo un poco más light porque por lo menos se puede ir a tomar un café a algún lugar al aire libre, y por suerte también durante la semana estamos viendo que los chicos tienen clase y que nos sorprende para bien que ya prácticamente el debate de presencialidad no se esté dando, presencialidad sí, presencialidad no, con los chicos acá en la ciudad, y que las escuelas se estén cada día llenando más de chicos. Parece que un sector perdió el miedo y otro sector cree que bueno, que ya todo lo que tenían que hacer para que no empiecen las clases, como hablo fundamentalmente del gremio UTE y de ADEMIS, ya lo hicieron y los chicos igual van a las escuelas y los docentes igual van, y parecería que son más los que quieren ir que los que no. Vamos a ver qué pasa ahora igual con el frío, ¿no? No empecé de la misma manera que siempre, pero tengo que agradecer fundamentalmente a la gente de FM La Tribu, a Diana, a Sole, a May, a Leandro y a Gustavo, a todos aquellos que hacen que esto se escuche allá, y por supuesto en el estudio de Boedo me acompaña Camilo como siempre, que después seguramente les contará cómo están las cosas en la ciudad en cuanto a vacunación, test, caso de coronavirus, etcétera, etcétera. Hoy te diría que te quedes y que escuches las dos notas que vamos a tener centrales. ¿Por qué? Son dos notas que decidimos hacerla porque por esta cosa que tenemos los porteños, fundamentalmente, de que cuando hay un aniversario uno empieza a acordarse de algunas cosas que tienen que ver con ese aniversario. Vamos a hablar de periodismo, de periodistas, de medios de comunicación, y para eso vamos a charlar con dos que para nosotros, dos personas que para nosotros, dos periodistas que para nosotros son pesos pesados de la comunicación popular y alternativa. Vamos a hablar con Hernán Daisich, que es el presidente de la cooperativa La Cuña, que maneja la radio Frecuencia Cero, una radio muy instalada en Mataderos, pero también en toda la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Gabriel Fernández, que aparte de haber pasado por varios lugares, después lo vamos a contar, él tiene un programa hoy de todos los días en Radiográfica, acá en La Boca, que también se escucha en toda la ciudad de Buenos Aires. Con ellos vamos a ver miradas diferentes de qué pasa hoy con el periodismo, qué pasa hoy con la comunicación.
vamos a cambiar todo el programa, así como empezamos sin presentarnos y lo hicimos después, vamos a cambiar un poco el esquema porque nos lo obliga lo que tenemos planificado. Y cuando digo vamos a cambiar el esquema, vamos ya en este momento a charlar con ustedes de algunas cosas que están ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires y que me parecen importantes. Sabemos que hay temas que siempre lo tenemos que repetir porque son los mismos. Se acerca el índice de inflación y ya sabemos que va a estar muy cerca del 4%, y seguimos viendo en este mes de junio que los precios siguen aumentando y que hay varias cosas que han seguido aumentando, lo cual quiere decir que el mes que viene, cuando salga lo de junio, también van a ser cifras altas. Esto ha hecho que se haya esfumado el aumento de marzo de los jubilados y que ya se haya fumado el aumento de junio de los jubilados. Por eso organizaciones de jubilados y el defensor de la tercera edad está pidiendo urgente un aumento del 40%, como el aumento que se dieron los diputados y senadores para los jubilados. Pero también, por supuesto, se hizo polvo en estos meses los salarios de todos, los salarios estatales y los salarios privados. Así que bueno, no quiero dejar de decirlo porque evidentemente esos temas como la pobreza, que ya supera el 50%, y digo que supera porque el 42% era medido a fin del año pasado y sabemos que eso ha aumentado, dicho por la UCA y por toda la gente que mide, por más que la UCA no haya dado un adelanto como hizo en otros momentos de un informe sobre la pobreza, sabemos que manejan números que están alrededor del 50%. Y bueno, y ha habido muchas movilizaciones, muchos reclamos de vacunas. Pensamos que el tema de la vacuna en unos meses más va a ser un tema solucionado. La pena es que no se haya vacunado cuando nos habían prometido, si no hoy estaríamos en otra situación. De eso también después hablaremos un poco. Y un tema que fue un saqueo que han hecho en estos días es el tema de lo que nos han hecho a los monotributistas. De repente aumentarnos el 35% del pago del monotributo, con la excusa sí de que se aumentan también lo que uno puede facturar en cada categoría, pero por otro lado lo hacen retroactivo, es decir, que le piden a la gente que pague entre 3.500 pesos, porque tiene que pagar la diferencia entre el monotributo de ahora y lo que pagaban en enero, febrero, marzo, abril, y mayo y junio, y esa diferencia es para los casos de los que menos facturan, es alrededor de 3.500 pesos el que van a tener que pagar, y para los que más facturan llega hasta 26.000 pesos. Nos parece un saqueo, una barbaridad, y ayer hubo una asamblea virtual en donde hay un grupo de autoconvocados monotributistas que piden la anulación del 35% retroactivo, y que aparte dicen, bueno, estamos en cuarentena, estamos en pandemia, cuando menos estamos facturando. Es decir, que directamente no nos tendrían que cobrar el monotributo. Y yo creo que tienen razón, porque hay mucha gente que no le alcanza lo que factura en estos momentos para pagar el monotributo, y bueno, hay mucha gente que ha cerrado sus boliches, ¿no? Así que bueno, un temita que creo que es importante. Ayer hubo varias movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, ayer martes 8. Una muy importante fue de varios grupos, organizaciones sociales que pedían conectividad para los chicos,
para las escuelas. Era una marcha nacional, pero decidieron ir estas organizaciones sociales al Palacio Pisurno para exigir eso, es decir, al Ministerio de Educación Nacional, de ahí movilizarse a la Casa de la Provincia, porque algunas de las organizaciones eran de la provincia, y después fueron al ENACOM. Todo esto para pedir conectividad y también vacunas. Vacunas. Sobre todo le reclaman vacunas las organizaciones sociales a la provincia de Buenos Aires, que no los está vacunando. Vamos a escuchar a Mónica Zule del movimiento Sin Tierra Teresa Vive, uno de los movimientos. Había también gente de Libres del Sur, Barrio del Pie, de los que no son oficialistas, había gente de otras organizaciones, pero vamos a escuchar a Mónica Zule explicando los reclamos. Bueno, estamos usando la 9 de julio para concluir nuestra jornada de lucha que empezó muy temprano yendo al Ministerio de Educación para exigirles algo que nos preocupa y es una necesidad en los pibes, que es poder estudiar y tener las herramientas que se necesitan, en este caso la conectividad y los dispositivos para poder estudiar, para poder aprender, para poder estar en la escuela. Junto con eso, también nos dirigimos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a decirle al señor Kicillof, ante los distintos argumentos que utilizó para no darle vacunas a todos los comedores, los compañeros que atienden comedores, considerándolos no estratégicos, no esenciales. Al señor Kicillof le dijimos y le decimos que nosotros hemos puesto el cuerpo durante la pandemia. Hemos puesto porque somos parte de las barriadas populares y a veces sin ayuda del Estado hemos hecho la comida para que las pibes, que cada día son más los que están en el nivel de pobreza, tengan al menos un plato de comida. Eso, si no se llama esencialidad, la verdad que tendría que buscar otra palabra en el vocabulario. Esto nos decía Mónica Zule del movimiento Sin Tierra Teresa Vive. Era una movilización, fue una movilización bastante importante, así que queríamos reflejarla. Otro tema que me parece importante, que no está muy instalado, es que se están vendiendo 58 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, entre todo lo que se vende, se está vendiendo un centro de desarrollo infantil de la Comuna 5, que queda en Pringles 340. María Eva Cousovilis es de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA y nos cuenta un poco qué pasa con esta venta y qué hicieron ellos para tratar de evitarla. Escuchémosla. Sin duda es uno más de los contrasentidos que el gobierno porteño nos viene planteando en materia de educación. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires nos faltan 15.000 vacantes en el nivel inicial. La realidad es que en la Comuna 5 se estima que están faltando 500 vacantes y rematar un jardín infantil, la verdad es que es un absoluto contrasentido. En los momentos en los cuales estamos discutiendo, como bien planteabas, la presencialidad, la virtualidad o la bimodalidad de las clases, el debate que tenemos que dar justamente es el de la falta de vacantes en los niveles iniciales. Y la verdad es que dentro de esos contrasentidos, también, y en el sentido de lo que sucede en relación a la educación pública, podemos observar los recortes que se han hecho en el presupuesto de educación en este contexto, en el contexto de pandemia. El recorte que se ha hecho este año para el presupuesto es equivalente al dinero que ahora se va a destinar para blindar patrulleros en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, la prioridad de la educación en la gestión de gobierno en los últimos 10 años
ha recibido un recorte de aproximadamente 10 puntos del presupuesto, y del año pasado a hemos recibido además un presupuesto recortado, que además se ha recortado fuertemente en infraestructura escolar. En este caso, junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, presentamos una acción de amparo para declarar inconstitucional la Ley 6.287. Una ley que fue sancionada por la legislatura porteña en el año 2019 y que autorizó la venta de 58 inmuebles que el gobierno porteño los consideró innecesarios para la ciudad. Recordemos que la ciudad se encuentra en emergencia habitacional. La justificación para vender estos predios y la justificación en general cuando se ponen a la venta y se subastan predios e inmuebles públicos es que el producto de esa venta iba a ser destinado al desarrollo de obras de infraestructura, de salud, de educación, de vivienda, de transporte. La realidad es que el dinero que ingresa producto de la venta de los inmuebles públicos no incrementa el presupuesto para la prestación de estos servicios básicos, sino que en realidad lo que hace es liberar fondos del presupuesto que se destinan a gastos completamente superfluos e innecesarios. Otro de los temas fundamentales es que esta decisión no tuvo ninguna instancia de participación ciudadana, a pesar que el Plan Urbano Ambiental establece que la gestión del Banco de Inmuebles y de Tierras de la Ciudad de Buenos Aires debe ser participativa. La ausencia de participación ciudadana no es menor en este caso, porque estamos hablando de una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados. Hasta el momento, las medidas cautelares que hemos llevado adelante fueron rechazadas. En este momento está rechazada por la Sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente recordarán que esta fue la sala que suspendió la vigencia del decreto de necesidad y urgencia presidencial que, en el marco del contexto sanitario, suspendía la presencialidad de las clases. La venta de este jardín fue aprobada por otra ley similar a la que les estoy comentando, que es la 3397, y este jardín, que se encuentra ubicado en la comuna número 5, en la calle Pringles, es un jardín al cual asisten alumnas y alumnas de entre 45 y 3 años de edad. La realidad es que este modelo urbano es el que hay que discutir, porque si bien el remate del jardín de la calle Pringles es un dato fundamental de la coyuntura de hoy, es el resultado de un modelo urbano que viene profundizándose y consolidándose en la ciudad de Buenos Aires. Explicaba que esto se vende en el marco de la ley 6287 y que fue rechazado por la Sala Cuarta el amparo que presentaron las organizaciones vecinales para frenar esta venta. Supongo que ahora se apelará a otro lugar. Ahora hay que tener en cuenta que, bueno, la justicia así. Hace poco María Eva estaba con otra gente que habían presentado un amparo por el tema de Costa Salguero. Estaban contentos, que estábamos todos contentos. Bueno, ahora la justicia nos da un palo porque está en contra de este pedido. No, por ahí habría que ver si acá no hay algunos temas polémicos, sobre todo el tema de que cuando dice que cuál es la sala, es la misma sala que está contra el DNU del presidente. Bueno, yo por ejemplo estoy en contra de esto, pero estoy a favor de que haya fallado en contra del DNU del presidente. Así que son variantes de la justicia que evidentemente a veces nos fallan a favor, a veces nos fallan en contra. Lo que sí es real es que se necesitan más escuelas, que se necesitan más vacantes, que si bien son vacantes que no son obligatorias, como es el jardín en la ciudad de Buenos Aires, también sería bueno que los chicos
tengan en el prejardín algún lugar estatal, que no tengan que ir a otros jardines privados. Bueno, de todo esto queríamos hablar. Quédense ahí del otro lado porque ahora se viene la parte fuerte de este programa. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué programa hoy, ¿eh? Realmente uno termina agotado. Bueno, igual nos queda todavía el último tramo. Interesante todo lo que escuchamos, voces diferentes, miradas diferentes, y bueno, por ahí, después de escucharlo a Hernán Daisich y de escucharlo a Gabriel Fernández, te puede ir formando alguna idea de lo que es el periodismo. De lo que estamos seguros es que hablaron dos voces que realmente representan a todo lo que en algún momento llamábamos prensa alternativa, y representa a lo popular y a lo que está distanciado evidentemente de los grandes negocios, de las corporaciones. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, una cosa que me quedó colgada, agradecer a toda la gente que a veces no nos olvidamos de agradecerle, ¿no? A la red Eco Alternativo, a Frecuencia Cero, a Barricada TV, y a aquellos gente de prensa con las que tenemos contacto y que a veces les pedimos que nos manden algún audio. Así que a todos esos, muchas gracias, porque son una parte importante de este programa. Te hago una propuesta, Camilo, antes de que me cuentes un poco cómo está la cosa. Sí. Ayer a la mañana, ayer martes, como todos los martes, Fernán Quiroz dio una conferencia de prensa. Yo en general no saco de la conferencia de prensa lo que él dice, sino alguna pregunta que me pareció interesante y las contestaciones que le da. Hubo unas preguntas interesantes y esto que vas a escuchar es lo que contestó Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando, por supuesto, del coronavirus, la pandemia, la cuarentena. Lo primero a aclararle a todo el mundo es, aquí en términos sanitarios hay tres curvas que están muy vinculadas y son consecutivas, ¿no? Como siempre decimos, la curva de los casos incidentes, las personas que se enferman cada día. Luego, 7 a 14 días después, la curva de ocupación de terapia intensiva, que siempre es posterior a la curva de casos, porque cuando alguien se enferma, recién hace una enfermedad más grave que requiere internación o terapia intensiva entre el día 7 y 10 de la enfermedad. Entonces las camas de terapia intensiva van demorados 7 a 14 días con la curva de casos, y luego por supuesto que una semana después la curva de fallecidos. De manera que cuando uno tiene el inicio del descenso de casos, típicamente los casos inicialmente descienden y las camas de terapia intensiva aún no. Así que nosotros todavía tenemos por delante y esperamos que esta semana y sobre todo la que viene empecemos a ver cómo la curva de camas de terapia intensiva copia la forma de la curva de casos y empiezan a descender. Pero todavía tenemos 7 a 10 días por delante de mucha utilización de las terapias intensivas con la tasa de ocupación que yo ya las mostré recién públicamente. Pero esperamos que luego de eso, si sostenemos el descenso de casos, naturalmente las curvas o las camas de terapia intensiva van a empezar a descender día a día. Luego hablaste del estrés de los trabajadores de la salud y ese es un tema muy relevante. Nos estamos evaluando permanentemente qué otra cosa podemos hacer, cuál es el momento, cuándo podemos dar cierto descanso. Estamos permanentemente dialogando con todas las integrantes de las diferentes estructuras del Ministerio de Salud, con los directores de los hospitales,
buscando permanentemente alternativas, y cada vez que tengamos una oportunidad vamos a acompañar con dar la posibilidad de algún descanso, porque realmente los trabajadores de la salud vienen haciendo una tarea encomiable, increíble, y que luego de arrastrar tanto tiempo, que no solamente con trabajo, con angustia, a veces con miedo, a veces con sensación de mucha incapacidad de cambiar la realidad, son situaciones muy muy difíciles que yo las vivo a diario dialogando con los trabajadores, y realmente es algo que yo quiero hacer un pequeño homenaje, por tu pregunta, a todos ellos en este momento también. Y luego hablaste de las estrategias de las restricciones. Nosotros siempre decimos lo mismo. Hay 4 instrumentos muy poderosos para gestionar esta pandemia. 3 de ellos no generan daño en la sociedad, que son rastrear, testear y aislar, por un lado, que hay que intensificar, hay que bajar la tasa de positividad permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Por otro lado, intensificar la vacunación. Hoy tenemos la posibilidad del Gobierno Nacional, que ha procurado y ha logrado una cantidad importantísima de vacunas. Hay que aplicarlas rápidamente, cada uno en su jurisdicción. Y el tercero es construir un ciudadano capaz de tomar autónomamente y por su propia decisión los cuidados que corresponden, que básicamente, para hacerlo muy simple, es evitar los lugares pequeños, cerrados, con mala ventilación, donde uno está más de 5 o 10 minutos con gente que no convive. Evitar esos lugares, o ventilarlos, o usar tapabocas y distanciarse, pero nunca estar en un lugar pequeño con gente relajado, como si no pasara nada, porque potencialmente alguno puede estar enfermo y sería un contagio de todos los que estuvieran en el lugar. Así que esos 3 instrumentos son extremadamente poderosos y no generan daño. Buena parte de ellos dependen de los propios gobiernos y sus políticas públicas. Otras dependen de que dialoguemos entre todos y hagamos un esfuerzo colectivo, como lo venimos haciendo estos días. Y por último, el cuarto componente son las restricciones, que naturalmente periódicamente hay que tomarlas, porque cuando la epidemiología está teniendo una mala evolución necesitamos restringir algunas actividades. Pero todas esas restricciones generan un daño complementario al ya daño de la propia pandemia. Así que hay que ver cada día, cada semana, en qué momento, cuál es la menor cantidad de restricciones que podemos tomar para no generar un nuevo daño, pero sí acompañar la realidad epidemiológica de cada día. Así que a tu pregunta, la respuesta es: cada día, cada semana vamos evaluando la situación. En la medida que podemos evitar un nuevo daño, lo evitamos. Cuando necesitamos generar una restricción, porque la epidemiología así lo indica, entonces le hablamos a la gente, se lo explicamos y le pedimos que nos acompañen en un camino que siempre es duro, que siempre es cansador, que siempre es angustiante después de tanto tiempo y tanto dolor, pero que todavía nos queda un pequeño tramo para recorrer juntos. Esto decía Fernán Quirós. Yo me quedo con algunas cositas, no sé vos qué escuchaste de esto, Camilo, Sí. pero me quedo que él le da mucha importancia a 3 cosas: a la cantidad de casos, a la ocupación de camas UTI, Sí. de terapia intensiva, y a los fallecidos. Sí. Cosas que vos también venís dándole importancia cuando comentás acá los números de esta pandemia. Y bueno, después habló de los médicos están muy estresados, el personal de salud está muy estresado. Sería bueno por ahí algún bono interesante, ¿no? Darles, Claro. ya que reconoce Quirós que están, aparte de darles algún descanso, algún incentivo que los mantenga un poco contentos, ¿no? Dentro de lo que se puede decir contento en esta situación. Y después una cosa que dice siempre Quirós, que comparto, que es que lo último son las restricciones, ¿no? Claro. Siempre hay que hacer cosas que lo tendría que decir también el resto, los gobernadores, el presidente, ¿no? Que las restricciones tienen que ser lo último. Hay que hacer otras cosas antes de las restricciones. Claro. Por ejemplo, testear, vacunar, etcétera. Bueno, vamos a los números, Camilo. Vamos a los números. Está bueno esto que marca Quirós respecto a cantidad de contagios, ocupación de camas de terapia intensiva y de fallecidos, porque es como una especie de efecto dominó. Una termina influyendo directamente en la otra.
Suben los casos, van a subir las camas de terapia intensiva, suben las camas de terapia intensiva, van a subir los fallecidos. Eso es, ese digamos es el orden de los factores, ¿no? Lo que venimos viendo, lo que vimos en esta última semana, tomando desde hoy miércoles al miércoles pasado, vemos que hubo un gran descenso en los casos. Un muy fuerte descenso en los casos, aproximadamente de un 20%. Hace 10 días estábamos aproximadamente en 2.700 casos y ahora bajamos a unos 2.200. Lo cual es muy bueno. Y teniendo en cuenta los últimos días y teniendo en cuenta mismo, por ejemplo, ayer, que siempre los martes son el día que más casos se reportan, teniendo en cuenta que en la ciudad se reportaron nada más que 2.100 casos, viniendo de un fin de semana con 1.500, con 1.700, con 1.200 en el día domingo, este promedio para la semana que viene, esto lo que va a hacer es promediar para la semana que viene un promedio, una media semanal de casos de menos de estos 2.100 que venimos diciendo, ¿no? Así que van a seguir bajando los casos. Esto esperemos que se vea reflejado en camas de terapia intensiva y en los fallecidos. Cama de terapia intensiva bajó un poquito, estamos en el 75% en este momento de camas de terapia intensiva ocupadas, lo que es alrededor de 410 camas. Esto siempre hablando de la Ciudad de Buenos Aires y siempre hablando del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a fallecidos, hablamos de un pico que habíamos alcanzado, un promedio de 50, de una media semanal de 50 fallecidos diarios, y ahora estamos ya casi en 40. También en lo que respecta a ingresos a camas de terapia intensiva, cuando teníamos un sostenido, unos 9 o 10 ingresos sostenidos por COVID a terapia intensiva por día, ahora esos 9 o 10 son 7 u 8. Así que también de a poquito este número va bajando, no tan fuertemente como bajaron los casos, pero esperemos que ya que bajaron los casos, siga bajando el resto, ¿no? Esto es lo que respecta a los casos en la ciudad. En lo que respecta a testeos, bajaron un poco también el promedio de testeos. Bajó inclusive, habíamos llegado a promedio de 28.000 diarios, había días de 35.000, hubo días que se habían reportado muchísimos testeos. Ahora el promedio está bastante más bajo, más o menos entre los 20 y los 25, ¿no? Fines de semana se reportan inclusive menos todavía, 15.000 testeos, 17.000 testeos. De todas maneras, esto no podemos decir si es un dato bueno o es malo, siempre cuanto más test es mejor, por supuesto, pero la positividad siguió bajando. Con el descenso de los casos, así como bajaron los test habrán bajado en promedio un 10, un 15%, los casos bajaron en promedio un 20, un 25%. Así que la positividad, que era de un 28%, ahora está en un 22% de promedio. Esto significa que se están haciendo menos test, pero a la vez se están encontrando menos positivos todavía. Si se intensificara muchísimo el nivel de testeo, obviamente la positividad sería bajísima, pero se estaría buscando el virus en lugares donde no transitó, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto en lo que respecta a test positivos, camas de terapia intensiva en la ciudad. Si te parece, pasamos a vacunados. Dale. Pasamos a la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora se aplicaron 1.311.543 dosis, 1.026.615 de la primera dosis y 284.928 de la segunda dosis. ¿Cómo se ve reflejado esto poblacionalmente? Es un 34,2% de la población de la Ciudad de Buenos Aires con una dosis y un 9,7% con las dos dosis. Esto más o menos para compararlo a nivel nacional, en todo el país el 25% de la población tiene una dosis y el 6,5% tiene dos dosis. Uh-huh. Acá podemos ver cómo, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, siempre a medida que fueron llegando las vacunas se trató de vacunar lo más rápido posible. Y hay otros lugares en los que no, o que tal vez no va a vacunarse la gente, o que, bueno, tal vez no registran a la gente vacunada. Pero estos son los datos que tenemos, digo las fuentes para que las puedan verificar también: Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio de Salud
de la ciudad de Buenos Aires. A ver, con estos datos que das vos de vacuna, hay un tema que me preocupa. Creo que se dieron más de 300.000 dosis de Sputnik de primera dosis, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Sí, y ya está. Sí, creo que son 300 y pico mil. A nivel de todo el país se dieron más de 6 millones, pero el problema es con la segunda dosis, porque ya estaría vencida el plazo para la segunda dosis, plazo que ya se había estirado, porque recordemos que originalmente la Sputnik se tenía que dar la segunda dosis entre 21 y 42 días. Sí. Como no había segunda dosis, se estiró. Se estiró 90. Y sí. fue la ANMAT la que dijo, fue la ANMAT, el Ministerio de Salud de acá, de la Argentina, que dijo que se podía estirar, que no había problema. Pero ahora ya estamos pasando de los 3 meses. Yo ya conozco gente que hace más de 3 meses que se dio la primera dosis. Ahí tenemos un problema. Sabemos que están llegando algunas, pero siempre llegan mucho menos segunda dosis, claro, que son diferentes a la de la primera, ¿no? Sí, la proporción en general, siempre que fueron llegando las dosis, la proporción siempre fue una especie de 80-20, con primera y con segundas dosis. Ahora el problema es que hubo, no sé si la gran mayoría, tendría que revisarlo bien, pero hubo una gran cantidad de vuelos que vinieron solamente con componentes de la primera dosis. Entonces, esas dosis se fueron dando, no tenía sentido guardarlas. Ahora, eso implica que las segundas dosis que deberían llegar en algún momento para esa gente, no llegaron. Directamente no están, y ahí se genera un problema enorme. Mirá, se dieron en la ciudad de Buenos Aires, se dieron 689.748 primeras dosis de Sputnik. Perdón, ese es el acumulado de las dosis que se dieron. Se dieron 577.000 primeras dosis de Sputnik, y se dieron 112.000 segundas dosis de Sputnik. O sea, hay una diferencia muy grande. Más de lo que yo pensaba, 500 y pico mil. Yo decía 300. Claro, pico. 500.000, más de 500.000 dosis de la primera dosis de Sputnik y apenas un poquito más, 112.000 de la segunda dosis. Apenas un poquito más de 100.000. Y bueno, ahí vamos a estar. Hay una diferencia enorme, claro. Y acá el problema no es una cuestión, digamos, de estrategia de vacunación, como se había pensado en un momento con la Sinopharm. No es cuestión de estrategia, es cuestión de que no está la segunda dosis. Claro. Directamente no está. E inclusive, hace poquito había salido un mensaje, creo que te llegaba a los residentes de la provincia, que les llegaba que no tenía fecha de vencimiento la primera dosis, que prácticamente que la segunda dosis se la podían dar en cualquier momento de la vida, más o menos, decían, ¿no? Como que el tiempo mínimo que tienen que pasar son 90 días, cuando no es así, cuando es justamente el tiempo máximo que tiene que pasar. Y en un principio lo ideal, lo aprobado es entre 21 y 42 días. Ese plazo, hay mucha gente en todo el país que no se lo pudieron cumplir. Es más, creo que a los que se lo cumplieron fueron muy afortunados. Claro. Bueno, eso para mí es uno de los problemas serios. Y lo otro que me parecía, no sé si vos coincidís conmigo, Camilo, con estos números habría que volver a abril, ¿no? Con los bares sábados y domingos, porque bueno, el pasado mañana, viernes, tienen que anunciar cómo sigue esto. Claro. A mí me parece que no tiene sentido ahora esto de abrir más en la semana que el fin de semana. Por ahí habrá que controlar un poco más los viajes, qué sé yo, pero sería bueno por ahí que se pudieran hacer otras cosas, como jugar al fútbol 10 personas, qué sé yo. Sí. No sé de lunes a viernes está eso. Permitido igual. Ajá. Hasta ahora, los fines de semana no. Los fines de semana es una especie de confinamiento. Creo que lo único que se puede hacer libremente es circular, como pasear, digamos, durante los fines de semana. Pero sí, a ver, si nos guiamos por los números y si la nueva estrategia, digamos, es la de cierres intermitentes mientras vamos vacunando, la lógica dictaría que este fin de semana, por lo menos,
en la ciudad, o por lo menos en el AMBA, porque mismo también en el conurbano bajaron mucho los casos, también un 20%. Estoy hablando del AMBA yo estoy hablando del AMBA fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires. Ahora me parece que ya en otro lado hay que tomar otras medidas. Córdoba es un problema, Formosa es un problema, tiene de promedio 1000 casos cuando son 570.000 Claro. habitantes, está mucho peor que acá. Tenés que multiplicar por 6, eso sería como si nosotros tenemos 6.000, ¿no? Baja Claro. un poquito a 700, pero Formosa es una barbaridad. Bueno, y así pasa con algunas provincias. Pero me parece que ya el tema no tendría que estar en el discurso del viernes enfocado en el AMBA y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, totalmente, sí. Siguiendo esta lógica, como dije recién, de abrir y cerrar, por lo menos acá en la ciudad, por lo menos en el AMBA, el fin de semana debería ser otro cantar, ¿no? Claro. Y tal vez, ¿por qué no? También la semana, por ahí estirar un poco, estirar 1 o 2 horas los cierres, porque estamos hace... ¿Cuánto tiempo? Estamos que a las 8 cierra todo. Claro, claro. Y ver cuando entre más el frío, porque esto de cerrar, si es intermitente, bueno, uno se la banca. Yo creo que si ahora, a nosotros no la bancamos, mucho no. Sí. Y yo creo que ahora, siendo intermitente, sería bueno que en el AMBA se abra el fin de semana y no así en los lugares que están más comprometidos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué tenés? Es así. ¿Algo más? Último dato para cerrar. Dale. Como en la ciudad se abrió el empadronamiento para mayores de 50, quería dar un dato que me parece importante, que entre 50 y 60 años ya el 47% de los habitantes de la ciudad tienen por lo menos una dosis. Así que de 60 para arriba, prácticamente la totalidad, con algún margen de error, con alguien que no se haya empadronado, pero seguramente casos muy aislados. Y de 50 a 60, 46%. 112.000 adultos entre 18 y 59 les dieron la primera dosis también con factores de riesgo. Así que ese grupo también, por lo menos con una dosis, ya está cubierto para los próximos meses hasta que llegue la segunda. Se seguirá abriendo a medida que haya más vacunas. Los adultos mayores están vacunados en la ciudad. Esperemos que todos reciban la segunda dosis. Hasta ahora mayores de 80, 45% recibió la segunda dosis. Entre 70 y 80 un 30% y entre 60 y 70 un 12% nomás. Claro. Esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo se empiecen a dar cada vez más segundas dosis, ¿no? Bueno, Camilo, ¿listo? Estos son todos los datos. Bueno, yo lo que queda es agradecerles a todos. Espero que el programa les haya servido. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.